pues soy también nuevo en este área de la ingeniería de datos. Vengo del Machine Learning y viendo pues la mayoría de perfiles, pues nosotros cuando estamos aprendiendo tenemos datasets listos para poder arrancar y aprender los algoritmos, probabilidades, hiperparámetros y pues ahorita la mayoría de cargos necesitan esa parte o sea, la mayoría de la industria y proyectos que están andando están en la etapa de ingeniería de datos y sin datos no podemos hacer machine learning. Entonces, pues estoy hace algunos meses desde la tribuna viendo cómo ustedes se están reuniendo y esta semana recibí la invitación para trabajar este capítulo de Airflow que tiene algo que ver con machine learning. Es el capítulo 7 de cómo crear un data pipeline conectándose con sistemas externos a Airflow. Bueno, hace pocos días yo también, como comentaba Kevin hace poco, yo no tenía ni idea del tema y he estado absorbiendo lo que más he podido en estos días. Pero los que ya han seguido las sesiones anteriores, pues deben tener más o menos la idea de qué es el DAC, de qué se trata Airflow. Espero, si no, pues las preguntas en el clúster creo que nos apoyan y pues podemos ir respondiendo a los que vienen por primera vez a la sesión. Bueno, entonces estamos siguiendo el libro de Airflow. Hasta ahora los DAX que se han tratado y las tareas que se han trabajado se han hecho con un Domain Operator dentro del mismo clúster en que se está corriendo Airflow. Pero pues la idea es poder administrar tareas que se están trabajando de diferentes proveedores en diferentes servicios dependiendo de cada proyecto se van a ver. Entonces en este capítulo, hoy, la idea es que hoy veamos la parte introductoria en teoría y en la próxima semana poder hacer un demo con alguno de los proveedores que tenemos disponibles. Entonces, ¿qué vamos a ver en este capítulo? Cómo trabajan los operadores para conectarse con los sistemas que trabajan fuera de Airflow, eh, cómo se aplica un operador eh, a un sistema externo, como puede ser una sola tarea, como en otro ejemplo, cómo se conectan un servicio externo con otro servicio externo para hacer la secuencia de tareas y pues cómo se ve eso en un par de ejemplos. Entonces, ¿qué es un sistema externo? Es cualquier tecnología diferente a Airflow y que se va a ejecutar en una máquina diferente en la cual se está ejecutando Airflow. Dentro la instalación de Airflow vienen algunos operadores, pero la mayoría para conectarse a algo externo vienen en unos paquetes, paquetes de Python adicionales que deben ser instalados y más o menos hay alrededor de 60, 70 proveedores que están disponibles, pero normalmente también si el proveedor que nosotros necesitamos conectar no está disponible, hay una comunidad en la que se puede ahí uno conectar y ver los ejemplos y tratar de construir su propio operador para el proveedor que en ese momento no está. Entonces, unos ejemplos sencillos de cuáles son esos operadores, un Microsoft Azure Blob Storage, un Google BigQuery o un clúster de Apache Spark o Amazon Web Services. Este es un listado de los proveedores que están disponibles, que vamos a visitar la página para ver eh, más o menos cómo navega la documentación. Hasta acá, este es el conjunto de operadores que vienen, que ya están construidos. El ejemplo principal que se trabaja en el libro es con Amazon S3.
Acá en este listado podemos ver un ejemplo de cómo construir un listado, un repositorio de ejemplos de los DAGs. Entonces vamos a ver un ejemplo para un bucket S3. Entonces, acá se construye el DAG y que tiene inicialmente dos operaciones sencillas: crear un bucket y borrar un bucket, como para una operación que se ejecuta y se destruye el bucket. Acá mismo, más arriba podemos ver cuáles son los operadores que hay. Bastantes operadores. El autor nos dice que debemos estar pues consultando que se agregan, se actualizan o también se eliminan eh, operadores. Entonces estos operadores se instalan con el administrador de paquetes pip. Cada uno se debe hacer, aquí siguiendo la documentación, hacer la instalación, y acá están la documentación de los operadores para visitar un operador. Y cada operador tiene su listado de parámetros para poder hacer la conexión. En este caso, para un bucket, el nombre del bucket, el bucket key. eh, este que va a copiar de un bucket a otro, entonces necesita los parámetros del bucket de origen y el bucket de destino. Entonces, eh, me pasé. Bueno, siguiente. Entonces, un operador de Airflow es como como un wrapper function, una función de nivel superior que se conecta a través de los clientes que tienen esos proveedores. En el caso de Amazon, el cliente se llama Boto3, y los operadores se construyen sobre ese cliente, y de alguna manera simplifican la programación para que solamente agregando los parámetros, en el mejor de los casos, se logre hacer la conexión eh, con el proveedor. Entonces, ¿qué es el operador? Para los que no han trabajado antes, ¿qué es un operador? Es una clase que en el que nosotros le pasamos los parámetros para que logre la conexión con el proveedor, que en el ejemplo que estábamos viendo ahorita en la documentación es una Amazon S3, pero pues ya dependiendo de cada proyecto, uno busca si está disponible o si hay que desarrollarlo como parte del proyecto. Entonces hay que instalar dependencias. Aquí hay el ejemplo de los tres principales proveedores cloud, pero cada paquete necesita su propia instalación, así que si se va a hacer una orquestación con diferentes servicios, se necesita instalar cada uno eh, de los paquetes para conectarse con ese proveedor independiente. Entonces, este es un ejemplo inicial de cómo de la documentación que estábamos viendo, de cómo usar un copy object operator en un bucket de S3 de Amazon. Entonces, acá está el S3, que es la clase que representa nuestro operador, y los parámetros que en este caso el libro maneja de una manera muy simple, pero ya viéndolo, tratándolo de hacer, sí requiere algo más de complejidad para hacer algo que funcione y que tenga como una lógica. Este es un ejemplo sencillo: copio de aquí y copio allá, y termina la operación. Entonces están los parámetros del bucket de origen y los parámetros del bucket de destino. Bueno, el primer ejemplo que se muestra en el capítulo es
cómo implementarlo para hacer un pipeline para un modelo de Machine Learning, en este caso se usa el MNIST dataset, que es para clasificación de dígitos escritos a mano. Este dataset tiene más o menos 70.000 dígitos de 0 a 9. Y en este diagrama, pues ilustra lo que está en la parte superior de la línea, se trabaja de manera offline o, digamos, local o en el proveedor que es cloud que tenemos cerrado, o sea, sin conexión a los usuarios. Y en la parte online habría una API en la que un usuario agregaría una imagen JPG y recibiría la respuesta como la clasificación de la imagen al número que corresponda después de haber ejecutado el modelo. Más o menos este es el diagrama de la pipeline que ilustra, porque ya viéndolo en detalle, sí hay algunos pasos que se obvian dentro del diagrama. Yo en algunos momentos sí encontré confusos algunos diagramas que ahorita en otro siguiente vamos a ver. Bueno, el data crudo, el raw dataset viene en modo binario y ese hay que, comprimido, hay que extraerlo porque el modelo, vamos usando se va a usar un modelo Key-Means de SageMaker. El modelo exige que la data entre con ciertos parámetros, entonces necesitamos convertirlo. Estas imágenes vienen de 28 píxeles de alto por 28 píxeles de ancho. Eso se aplana a un arreglo de 786 dime- números, y esa es la dimensión que acepta el modelo. Entonces, dentro del procesamiento va la extracción y el arreglo a las dimensiones de las imágenes se conviertan a las dimensiones que el modelo acepta para poder hacer el entrenamiento. Cuando termine el entrenamiento, el output es el modelo listo para ser puesto en una instancia donde se va a conectar con el API que va a recibir las imágenes del usuario. Bueno, entonces acá se pasa a la lógica de cómo funcionaría un DAC para hacer ese tipo de tarea, que acá también el libro me confunde en algunas cosas porque, bueno, inicialmente los cuadros de arriba se supone que corresponden a los de abajo, pero no son del todo. Se crea dentro del código que se presenta, se hace el llamado a la descarga con un operador de Python. La extracción, no existe un operador para hacer la extracción de los datos. Entonces, ese es un operador que se requiere programar, que el libro muestra la programación del operador que hace la extracción. Y aquí arriba, en las líneas de arriba, presenta que se va a hacer una copia de objetos, pero ese operador no está presente acá y realmente ahí no se está utilizando. Eh, que si necesitaríamos un operador adicional para hacer el preprocesamiento de, de las imágenes a la conversión que el modelo va a necesitar para entrenamiento. Porque el operador de SageMaker Train Model, lo que hace es llamar el modelo de SageMaker, crear la instancia del modelo de SageMaker y preparar los datos y los alimenta directamente. Y también nos está simplificando un paso que es dividir el dataset entre la parte de entrenamiento y la parte de testeo y de métricas. O sea, aquí se obvian demasiados pasos que lo hace parecer demasiado simple, pero seguramente al momento de probarlo hay muchos pasos que no están siendo ilustrados dentro del capítulo.
Y bueno, y al final, pues cuando el modelo ya entrenado, hay un operador para hacer el deploy y enviar, copiar el output del modelo de entrenamiento, que eso se guarda en se guarda en un archivo con una extensión específica y ese se envía para el, la instancia donde va a estar conectado con la API. Entonces, en este es un diagrama en el que conecta las dos cosas, el pipeline de preprocesamiento y de entrenamiento y la parte de la API que se conectaría usando o sea, hacer el despliegue con una AWS Lambda. Em, bueno, aquí también hay como el libro lo menciona, pero en ninguno de los diagramas no lo ilustra y pues traté de buscar y también no encontré alguno, pero más o menos lo que sucede en el entrenamiento es que como las imágenes son, en los datasets son la parte más costosa, aunque este dataset tiene 70.000 imágenes, si lo dividimos en dígitos de 10 son 7.000 imágenes por cada dígito y nosotros tenemos que separar una parte para el testeo, tendríamos, pongamos más o menos 5.000 imágenes por cada dígito. Para algunos casos esto podría ser poco, para otros podría ser suficiente. Entonces, si tenemos una clasificación exitosa al final del programa, al final de la API, si la clasificación es correcta, ahí hay otros pasos que habría que hacer una auditoría para ver que si el usuario dice que está bien, alguien tiene que verificar que eso está bien. Y esos números, esas imágenes correctas deberían irse almacenando para crear otro DAC que, digamos, cada 500 imágenes o cada 1000 imágenes nuevas correctamente clasificadas, yo debería activar una tarea que me sume esas imágenes que tienen la etiqueta correcta al dataset y lo vuelva a entrenar y y vuelva a hacer el despliegue. Eso solamente está mencionado en un párrafo, pero o sea, no se explica en detalle y no hay unos diagramas para poder ilustrar la tarea. Ese tipo de tarea que sería un DAC adicional lo normal es que pues en este caso de los números, no puede, pues como es muy sencillo, no envejezca la información, a no ser, o sea, los estilos de escritura de las personas de pronto, si hace 30 años escribían en mucha cursiva y ahora solo se escribe en imprenta, sí cambian lentamente, pero hay otros tipos de modelos en los que la información envejece muy rápido y es necesario tener alguna manera de administrar la actualización de la data que está correctamente clasificada para poder reentrenar el modelo. Bueno, pasamos al segundo ejemplo, que es mover data entre varios sistemas. En este caso se va a usar una instancia de SQL Postgre, eh, un clúster de Apache Airflow, un contenedor de Docker donde que está cargado con un script de pandas que va a hacer el procesamiento de la información y se va a enviar el output a almacenamiento a un bucket de S3. El dataset que se va a usar en ese caso es la información de Airbnb, como no sé, 4 o 5 años de información de los precios y de los lugares que se postean los anfitriones y con los precios para hacer un comparativo de precios, una evaluación de precios. Bueno, entonces nos cuenta el autor que el operador no usa el operador, por defecto el operador de Postgres no usa un sistema de archivos,
sino que pueda hacer uso de la memoria de la instancia de Airflow. No me quedó claro si eso puede suceder con todos los operadores o es solamente comportamiento de este operador, pero em, pues suponiendo que son queries pequeñas de la a la base de datos, si la operación se carga dentro de la memoria de la misma instancia de Airflow, o sea, funciona, es posible, pero si la memoria de la instancia de Airflow no es lo suficiente para a correr toda la tarea, se va a colgar y no va a terminar o se va a interrumpir. Entonces, eso es una discusión, pues como un paradigma ahí de buena práctica, si se puede usar Airflow para hacer la misma instancia de Airflow para hacer la computación de la tarea que se le hace el llamado, o si enviar siempre todo a a un proveedor adicional. Y pues para eso hay que tener en cuenta la memoria de la tarea que se está enviando. Entonces, bueno, ya vamos a ver. Entonces, en este caso, como se tiene que tener en cuenta eso, una de las formas es, que lo estaba ilustrando el diagrama, es enviarlo a un contenedor de Docker. O pues otra de las más comunes que es enviar una posibilidad es hacerlo con Apache Spark para que lo hagan en diferentes clusters cuando la tarea empieza a ser muy grande. Entonces acá vamos a ver cómo correría el operador de Docker. Eh, que trae, bueno, ellos ya tienen una imagen cargada que va a construir el contenedor. Eh, en este auto remove true lo que hace es que elimina el contenedor cuando termina la tarea. En el ejemplo del libro se hace de manera local, entonces esta URL se hace pues en la máquina local donde se está corriendo el ejercicio. Y las claves para conectarse, en este caso para descargar el output a la instancia de S3, que sería el, el access key y el secret key, con lo que se generaría acá. Y este sería el output pues no tenemos una muestra de los datos iniciales, pero ese sería el output del, 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 de la tarea, donde pues cada casa tiene el ID, bueno, el tiempo de carga, tiene el precio más antiguo que publicó el anfitrión por ese lugar, el precio más reciente y lo que hacía el script de Pandas y hacía el cálculo y nos daba esta respuesta que la diferencia de precio que hay por día, no, pues no sabemos los detalles de la tarea, pero ni el tiempo, pero supondría que es un promedio que dos dólares diarios puede variar el precio. Entonces, bueno, ya para ver el demo, la próxima sesión, pues que sería necesario tener la instalación de Airflow, que pues, por ejemplo, ahí yo he tenido ahorita problemas y voy a hacerlo el fin de semana en, en Docker porque local no ha sido posible. Un dataset para correr alguna operación, el proveedor tener nuestro proveedor al que vamos a hacer la conexión, un Amazon, un Google Cloud, un Azure o una base de datos. Si vamos a transferir el output a otra instancia o si es en el sitio, pues tener eso claro a dónde a dónde se va a descargar y estudiando el operador
y bien, leyendo la documentación, cuáles son los parámetros necesarios para poder hacer la configuración y hacer la prueba que se lograrla conectar. Y ese es el, el fin del, di- del capítulo. Eh, ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Ya alguna pregunta que tengan por ahí? ¿Alguna experiencia, alguien que haya tenido No, pues nada, un... ver ese caso puntual es chévere, que se extraiga un flujo donde se vea cómo se extraen datos de una tabla, se cargan un bucket, posteriormente se, mediante una, un componente en Python con pandas, hacer una transformación X y volver a almacenar en el bucket el resultado. Saber ese flujo que uno mostraba sería bien interesante. Yo creo Bueno, que yo podemos, estoy viendo algo pues relacionado a Machine Es, Learning y pues hay funcionalidad, o sea, no sé, como que hay suerte en que uno la funcionalidad que uno necesite sea simple y esté ya construida, pero por ejemplo encontré, buscando algo sobre Docker, encontré eh, cuando uno va a hacer un entrenamiento, generalmente uno de los primeros líneas en el notebook es hacer un llamado a ver si existe una CPU para mandar el entrenamiento por la CPU, por la GPU y no por la CPU. Ese parámetro no existe ahorita en el operador de Docker, entonces para poder hacer esa tarea hay que construirlo personalizado. Y pues en el artículo está la implementación como para verla de cómo se hace, porque pues la persona, y es un artículo de hace 2 semanas, y pues según lo que le comenta el autor, ah, o sea, llevan bastantes meses la solicitud de que se haga ese desarrollo del operador, del parámetro que se llama device request, y no, pues como no se ha hecho, en el proyecto que hicieron la implementación propia. Entonces, pues sí, para hacer el demo, pues sería buscar la tarea más sencilla que logremos correr en el tiempo que tenemos disponible. creo que le podemos dar una segunda parte para la demo. Creo que es una parte muy interesante. La principal característica que tiene Airflow está de orquestar procesos externos, no solamente ya adentro. Claro que se puede. Yo he visto casos donde tú puedes construir tu librerías o tus componentes con Python y meterlo dentro de tu Airflow como una librería externa, hacer el llamado, hacer el procesamiento dentro de Airflow y depositar en algún sink, no sé, una base de datos, un bucket, un SFTP. Da la flexibilidad de hacerlo, pero no es lo ideal, ¿verdad? No sé qué opina el resto. Pues sí, lo que yo entiendo que es la recomendación es sí hacerlo por separado. Pues y más en el caso pues, pues yo supongo que en operaciones pequeñas o que se pueda hacer por batch, seguramente es viable, pero en operaciones grandes sí es lo, evitar, o sea, pues se puede intentar, pero seguramente ese tiempo se va a perder en vez de iniciar directamente el- la implementación conectarse con un proveedor. Creo que sí. Entonces, ¿se anima para una segunda parte de full demo? Ahí le ayudamos. Sí, pues yo intento avanzar de aquí al lunes, les cuento cómo voy, porque sí sospecho que van a necesitar ayuda en algunos temas. Claro, ahí nos podemos Pero juntar. sí, la idea, o sea, sí, eso me gusta y eso es de las cosas que atrae, es lograr el demo y ahí es donde más se avanza.
Claro, claro que sí. Entonces podemos estar conversando por el grupo, incluso podemos hacerlo público para ver cuántas personas se unen a ver esta aventura de deployar y construir los operadores externos, el detrás de cámaras. Listos. Pues listo, gracias amigo Danilo. Fue un Mm, gusto tenerlo por aquí. Espero se muchas anime más gracias. en los siguientes grupos o en este grupo. Sí, pues yo he estado, creo que ya me he conectado al menos una vez a todos. eh, Almost y, once. y pues no, todavía no sé necesito dedicarme a uno de tiempo completo porque no alcanza la cabeza. Por ejemplo, Joder. esta semana para poner, actualizarse, por ejemplo, con Airflow que no había visto nada, absolutamente nada. Sí, sí, no, estuve ausente en varios, ¿Usted tiene sí los background extrañé. de ML o de Data Scientist? De Machine Learning De Machine específicamente, sí. entonces lo va a ver, lo va a ver. Sí, porque o sea, como es tan, o sea, siempre es denso la estadística, el álgebra, los algoritmos, hiperparámetros, etcétera, etcétera. Uno siempre recibe un dataset listo para, bueno, arranque y yo trabajaba con TensorFlow. Entonces, esta parte sí pues la probamos un poco con base de datos, pero nada diferente. Hacer un pipeline de imagen, de texto, de todo eso sí es bastante complejo. Y la parte de MLOps, ahí lo va a ver bastante al amigo S- Airflow, por el que están los procesos de Sí he MLOps. visto, sí he visto, ahorita en esta semana conectándome y leyendo, encontré que sí se usa bastante. Entonces por aquí, sí, por eso por eso me convenció la invitación a pesar de que no había asistido nunca a las charlas de Airflow, me acepté el reto porque sí vi la aplicación que me va a ayudar bastante y iba a aprender en un tiempo, en esta semana bastante. Pues listo, muchas gracias, amigo Danilo. Creo que ha sido una gran maratón hoy día de sesiones, SQL, Spark, y terminamos con Airflow. Creo que los liberamos. Vamos a descansar todos, a recuperar esa energía para empezar el lunes. Listo, muchas gracias a ustedes. Grupos. Hasta Listo. luego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan buen fin de Muchas gracias, semana. muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, chicos. Chicos, nos Gracias. vemos. Nos vemos.